Buenos días a todos, bienvenidos a la reunión del día de hoy, miércoles, dictada por el Servicio de Neurocirugía de la Universidad de Antioquia. Como es habitual y los que nos han acompañado previamente saben, hoy vamos a tratar temas de neurocirugía infantil. Mi nombre es Jaiber Arias, yo soy residente rotante por esta especialidad en el momento. Y hoy, como ya sabían, decidimos traer un tema conocido, interesante para todos y que igualmente tiene mucha posibilidad de generar controversia, que es la idea con cada una de nuestras charlas para enriquecer nuestros conocimientos. Listo. El motivo principal de traer este tema surge a raíz de este caso clínico que les voy a presentar. Es un caso que tuvimos en el servicio de consulta externa del Servicio de Neurocirugía Infantil, lo tuvimos recientemente. Se trata de un niño de 14 meses. Se trata de un niño de 14 meses que vive en el área, ¿cierto? No tiene ningún tipo de antecedente relevante, ni patológico, farmacológico u hospitalario. Y para resaltar en cuanto a sus antecedentes perinatales, es producto de la segunda gestación, nació por vía vaginal, vértice espontáneo, una adaptación perinatal sin relevancias y hasta el momento todos los ítems de el neurodesarrollo en los programas de crecimiento y desarrollo estaban descritos como normales. Sin embargo, el paciente llega a los 14 meses, posterior a una historia que para los neurocirujanos infantiles muy seguramente es familiar, eh, después de dar vueltas por varios servicios, pasando por los pediatras y por otros neurocirujanos de adultos, y nos llega este niño. Listo. El día de hoy vamos a cambiar un poquito la dinámica y los voy a invitar, porque me interesa conocer su opinión al respecto, a que participen, ojalá de forma activa y sin ningún temor, nos escriban en el chat o activen el micrófono, lo soliciten y nos digan su opinión sobre lo que estamos viendo. ¿Listo? Entonces, como les dije, y para los que acaban de llegar, es un niño de 14 años, previamente sano, producto de la segunda gestación, ningún antecedente relevante perinatal, ¿cierto? Posterior a múltiples consultas con pediatría, incluso con neurocirugía de adultos, llega a la consulta de neurocirugía infantil. ¿Listo? Yo creo que el motivo de consulta es obvio decirlo, por lo mismo solamente quiero que ustedes opinen qué les parece la imagen, qué tiene el niño, qué les llama la atención. ¿Alguno de los compañeros residentes o de los asistentes de otras ciudades son bienvenidos a participar, por favor? Rubén, danos tu opinión, Rubén Ramírez. El doctor Juan Esteban se encuentra por ahí, nos pueda colaborar con su opinión sobre lo que estamos viendo. Hola, Jaiber. Buenos Hola, días para profe. todos. Buenos días. Bueno, pues yo siempre cuando veo estos casos de niños más grandes, a veces le pido a los papás que me den, si tienen posible, pues fotos de los niños cuando eran más pequeños para tener una idea de cómo ha sido la progresión. Y sobre todo cuando tenían menos cabello, porque yo creo que el corte de cabello también le hace disimular un poquito la alteración, pero bueno, yo me atrevería a decir que tal vez lo que los padres estaban notando era una prominencia en la región occipital, y es posible que lo hayan notado desde que era muy pequeño, pues es lo que me llama a mí más la atención en este momento. No tanto la prominencia a nivel del vértex, sino esa prominencia occipital. Obviamente es importante, sí, palparle la cabeza, intentar verlo un poco mejor. En ese orden de ideas, si fuera ese el motivo de consulta, yo pensaría que el paciente tendría una alteración que se llama una batrocefalia,
que es una alteración secundaria a un compromiso por una sutura que se llama sutura de Mendoza o sutura mendocina, y que hace que haya una prominencia pues ahí a este nivel. Esa es la alteración que yo le estoy viendo a simple vista pues al paciente. Puede que esté equivocado, pero es lo que me parece más llamativo. Gracias. Perfecto, profe, gracias a usted. Sí, claramente el motivo de consulta por el cual él llegó al servicio, a la consulta externa del servicio de neurocirugía infantil, la forma de la cabeza. Sin embargo, la historia es, como repito, como dije hace un momento, es algo familiar para los que manejan este tipo de pacientes con cierta frecuencia, y es, lo ve el pediatra, no lo ve muy alterado y solamente decide esperar. Decide esperar y esperar y darle larga, solicitarle una ecografía. Aún existe la creencia de que la ecografía aporta alguna información en ese tipo de patologías, y hasta que decidió entonces, ante la persistencia de la apariencia del cráneo a esta altura, a esta edad, solicitarle una tomografía de cráneo con reconstrucción 3D. Listo. Algunos de los compañeros residentes que me colabore, por favor, mencionando lo que le llame la atención de la tomografía. Por ahí se encuentra Oscar o Rubén o Daniel Apolinar, algunos de los compañeros, por favor. Les voy a mostrar solamente la ventana ósea y recalco, la parte parenquimatosa no tiene ninguna alteración significativa, ¿cierto? Por si de todas maneras tienen la duda. Daniel, ¿estás por ahí? Daniela. Daniola. ¿Quieres que te amplíe alguna imagen? Me dices, por favor. ¿Qué te llama la atención? Puse los 3 cortes porque en realidad ahí está lo que necesitamos, creería yo. Bueno, entonces, como había dicho Jaiber, son unos cortes axiales de una tomografía en su fase ósea. Lo que llama la atención primero es la configuración del cráneo, que tiene como una tendencia a una configuración alargada, de pronto pues no nos permite bajar más la imagen, pero a pesar de que podemos identificar parte de la sutura lamboidea, precisamente la sutura que había mencionado el doctor Salas, la vemos completamente osificada, con una osificación completa del occipital. El compañero Mauro. Muy bien. Bueno, esto requiere cierta familiaridad con la tomografía, pero por lo mismo lo traigo porque en general puede ser frecuente que tengamos el estudio sin una reconstrucción. ¿Listo? Y hay que afinar el ojo en ese sentido. ¿Listo? Vamos a ver trazos de línea muy sutiles, pero aquí están las dos coronales, perfectamente se ven, ¿sí o no? Son dos trazos ahí muy sutiles, pero se logran ver, ¿sí o no? En este lado y en este, ahí están las dos coronales. ¿Listo? Y las... Esto, eso. La lambdoidea, ¿sí o no? Ahí están las dos. Bueno, pero entonces, cuando vamos subiendo, se conservan aún las coronales y en un corte mucho más superior, en un punto en el que ya esperaríamos que se viera la sagital por la cercanía al bregma o la convergencia de las coronales, no vemos, como dice el compañero Mauro, la sutura sagital. ¿Listo? Entonces, si aportamos, si le agregamos a eso una reconstrucción 3D de esos cortes finos óseos, pues ya vemos con mucho más detalle lo que estamos escuchando. ¿Listo? Entonces vemos de manera evidente que hay una fusión total de la sutura sagital. El paciente tiene pilas 14 meses. Es esperable que no se vea la metópica. Perfecto. Listo. ¿Te llama la atención algo de la fontanela?
Muy bien, entonces tiende a tener una compensación biparietal. Listo. Y en la parte posterior, ¿cierto? Logramos ver, al menos de las suturas mayores, logramos ver la lambdoidea, ¿sí o no? De otros coronales. Entonces, el diagnóstico de ese paciente es cuál con esos datos que acabamos de dar. Una escapocefalia, ¿sí o no? Muy bien. Aunque es motivo de la siguiente charla, porque ya lo hemos mencionado, es motivo de la siguiente charla la parte del tratamiento. ¿Alguien se aventura con todo lo que les acabo de dar a proponer un tratamiento para este paciente? Pues ya Heiber nos había mencionado que el paciente no, dentro del parénquima no tenía nada. Tampoco vimos esos signos que a veces se pueden manifestar de hipertensión en el cráneo, que sería como una craniolacunia. Por la edad, los estudios no han demostrado una diferencia en que tal vez tiene 14 meses. Sí. Pues estaríamos entre no manifestar una diferencia cognitiva o poder hacer una fragmentación biparietal. Muy bien. Pues les cuento que este paciente llegó con los padres llegaron con la expectativa de que fuera valorado y operado antes de alcanzar los 2 años de edad por una información que se le dio con respecto a la hora del tratamiento, pues a la fecha del tratamiento, y se le dijo que se podía operar hasta los 2 años esperando buenos resultados, tanto estéticos como cognitivos, ¿cierto? Les dejo la pregunta entonces a todos los participantes sobre si están de acuerdo con que los pacientes con craneosinostosis se pueden operar hasta los 2 años pensando principalmente en adecuados desenlaces estéticos y cognitivos. Y eso lo vamos a ver en estas 2 sesiones de este tema de craneosinostosis que decidimos separarlo para profundizar un poco más, ¿cierto? En 2 partes. La parte que vamos a ver el día de hoy es la parte de conceptos, que básicamente va a consistir en hablar de los conceptos generales, hablar de algunas definiciones que debemos tener presente al momento de enfrentar a esos pacientes. Vamos a hablar algo de las teorías y de las causas de la dismorfología que se presenta en los cráneos de los pacientes con craneosinostosis. Posteriormente, y no nos puede faltar, hablar de la presentación y el diagnóstico de esos pacientes. Mencionaremos las características de las craneosinostosis definidas como no sindromáticas o aisladas y las sindromáticas. Y no se nos puede pasar, pues, hablar de la hidrocefalia no sinostósica oposicional, que es una patología bastante frecuente. Y para dentro de 8 días, para el 10 de junio, vamos a hablar específicamente del tratamiento, con unos ítems que nos pareció que no podían faltar también aquí, específicamente hablando de los tiempos de tratamiento, las técnicas quirúrgicas, vamos a ahondar un poco en esto. Y vamos a hacer entonces un análisis de los desenlaces neurocognitivos y estéticos dependiendo de los tiempos de tratamiento y sus complicaciones. Entonces, en cuanto a los conceptos generales, toca partir desde el principio, como todo, ¿cierto? Hablar de la embriología, de la formación del cráneo. El cráneo, entonces, sus estructuras que forman la calota tienen orígenes distintos, con los huesos nasales y los huesos frontales teniendo un origen en la cresta, en las células de la cresta neural, y los huesos parietales y occipitales teniendo un origen en el tejido mesenquimal. ¿Listo? Como lo vemos en esta visión superior axial del cráneo fetal al día 42 de vida. ¿Listo? En el cráneo se presenta una formación del hueso en este sentido. Si realizamos un corte coronal de la imagen de este preparado, esto es estado de Carnegie 16, o sea, más o menos sexta semana, vemos que tenemos una estructura ósea que tiende a estar hacia la base del cráneo, en este caso, origen, tejido de origen en la cresta neural, tiende a formarse en la parte inferior y a tener una migración hacia superior, ¿listo? Para cubrir completamente el área membranosa previa y darnos una estructura condral que posteriormente se va a osificar y a generar una osificación membranosa, como bien sabemos, que se presenta en la calota craneal. Y finalmente vamos a obtener esto. Esta es la misma visión que tenemos en este lado, es una visión superior de la calota de un feto, y lo que está pintado de azulito, perdón, de rosado, de fucsia, no sé qué color sea claramente ese,
es, en pocas palabras, el tejido de origen mesenquimal que vamos a obtener en la formación del cráneo, con los frontales, el parietal, hay algo que se llama la isla intraparietal o el hueso intraparietal, y las suturas que ya se empiezan a formar, asociados pues también a las formaciones fontanelares que conocemos. Finalmente obtenemos la anatomía que conocemos, ¿cierto? Vamos a obtener un grupo de suturas porque no se fusionan completamente en las escamas óseas que obtenemos al final de la gestación, van a estar en contacto una con otra a través de unos pequeños espacios cartilaginosos y fibrosos, que son las suturas, y hay que mencionar siempre las suturas mayores porque tenemos muchísimas suturas en el cráneo, entre esas la metópica, que es la que me va a marcar el límite de separación entre los dos frontales, ¿cierto? Esta es una sutura que se puede cerrar a los 8 meses, ¿listo? Entonces, no encontrarlo en un paciente mayor de 8 meses no es anormal. Bueno, vamos a encontrar la sutura coronal, ¿listo? Que es el punto límite entre el frontal y el parietal, bien lo sabemos, la sagital que está entre los parietales y la lambdoidea entre el parietal y los epiteliales posterior. Y estas suturas y esta configuración también me permite obtener una serie de espacios fibrosos que posteriormente se van a cerrar con la evolución, que son las fontanelas. Y hay también múltiples fontanelas cuando se estudian los especímenes en fetos, pero en el feto formado y en el recién nacido tenemos las fontanelas mayores para resaltar, entre las que tenemos la fontanela anterior, que es la más prominente y la más grande. Esta tiene un tiempo de cierre entre los 3 y los 16 meses, cuando hablamos de los percentiles menores, percentil mayor de 50 al mayor, que es el 95, la fontanela posterior bien conocida, que se puede cerrar a la 8ª semana, la fontanela esfenoidal o la anterolateral, listo, que en pocas palabras viene siendo el área de la formación del terion. Una vez se osifiquen estas estructuras, se cierra a los 6 meses la esfenoidal, la mastoidea, que va a tener un tiempo de cierre entre 6 y 18 meses, y en algunos pacientes con algunos tipos de malformaciones va a existir una tercera fontanela que se va a encontrar ubicada, va a estar ubicada entre la fontanela anterior y la fontanela posterior, pero es un hallazgo muy poco frecuente, menos del 6.5% de los nacidos vivos tienen esto y está relacionado con algunas malformaciones. Hay que tener presente entonces qué es craniosynostosis entre las definiciones, ¿listo? La definición de craniosynostosis es de malformación craneal, secundaria a la fusión prematura de una o varias suturas craneales, principalmente las suturas mayores. Las hay primarias y las hay secundarias. Las primarias son las que tienen un defecto congénito sospechado o estudiado, y las secundarias son las que tienen inicialmente una biología normal, pero por factores epigenéticos e influencias del medio ambiente, van a tender a tener los factores propicios para que se fusionen y generen una sinostosis. Vamos a tener craniosynostosis aisladas, y esta se refiere principalmente al compromiso de una sola sutura de las mayores, y generalmente no tienen síndromes congénitos, no son sindrómicas. Vamos a tener también el término de craniosynostosis compleja, y aquí ya hablamos de más de dos suturas comprometidas. Usualmente este tipo de craniosynostosis se relacionan con síndromes congénitos y con algunas complicaciones intracraneales, dados principalmente por hipertensión endocraneal, a diferencia de las craniosynostosis aisladas, que la mayoría de esos pacientes no tienen no tienen hipertensión endocraneal sintomática y aguda. Y la definición más ampliamente conocida de las craniosynostosis está entre las no sindromáticas y las sindromáticas. Las primeras conocidas como las craniosynostosis convencionales, que conocemos, que no se relacionan a ninguna otra malformación en ninguna otra área, ¿cierto? Y entre esas, entonces, tenemos, por ejemplo, la sinostosis sagital metópica, y las sindromáticas, que representan en algunos textos, y siendo un poco exagerado, hasta el 40% de la craniosynostosis, pero el promedio y la mayoría de los autores coinciden en que están alrededor del 20%, entre las cuales tenemos los síndromes conocidos como la Apert-Cruzon-Pfeiffer. El comportamiento epidemiológico de las craniosynostosis sindromáticas y no sindromáticas está claramente marcado. Las no sindromáticas son una patología más frecuente de las craniosynostosis. Tenemos una incidencia de 1 en 2.500 nacidos vivos, ¿cierto? En cambio,
cuando estudiamos la incidencia de las craniosynostosis sindromáticas, vemos que se presentan mucho menos frecuentemente, presentándose en 1 en 30.000 o hasta en 1 en 1.000.000. Las no sindromáticas o aisladas constituyen el 75% de todas las craniosynostosis. Y ese es el orden de frecuencia de aparición o de presentación de la enfermedad. Generalmente vemos más sinostosis sagitales, luego coronales, seguidas de metópicas y landoideas. Este orden del segundo y tercer puesto recientemente se ha ido rebatiendo, dado el mayor número de niñas, y se ha encontrado que las craniosynostosis metópicas tienden a ser más frecuentes en las niñas, con una relación de 3 a 2. ¿Listo? En cambio, para las demás, se encuentran más afectados los hombres con una relación de 3 a 1. Y las craniosynostosis sindromáticas representan el 20% de las craniosynostosis y se encuentran encasilladas generalmente en un grupo o en un pool de 150 a 180 síndromes, entre los más frecuentes tenemos el Cruzón, el Muenke, Apert, el Totsen y el Pfeiffer. ¿Qué pasa entonces con la craniosynostosis? En un paciente normal, ¿cierto? Sin alteración de la craniosynostosis, vamos a tener sustancias en la unión entre ambos placas óseas que impiden la formación y el desplazamiento o migración de osteoblastos hacia la unión de ambos huesos o hacia la fontanela o a la sutura, y nos va a impedir que, a pesar de que esas placas óseas se van a acercar, se fusionen. Sin embargo, cuando vemos mutaciones que están relacionadas con la craniosynostosis, por ejemplo el TWIST1, que es un gen que se encuentra alterado generalmente en la craniosynostosis sagitales y coronales, vemos que no se presentan este tipo de sustancias y se expresan células con este marcador, el Notch2. Estas células permiten la migración de células osteogénicas hacia la sutura, el espacio de la sutura o ese límite, y nos va a permitir también la formación de hueso en esa región. Es así de sencillo como se ha tratado de explicar esto, y esto se ha relacionado con múltiples etiologías reconocidas, por ejemplo, desórdenes hematológicos, como lo vemos aquí, algunos medicamentos, y entre esos hay que resaltar el ácido valproico, el síndrome valproico, entre esos, desórdenes metabólicos, algunos otros tipos de malformaciones mucopolisacaridosis, etcétera. No modificables tenemos la edad del padre, mayor de 50 años, mamá consumidora de cigarrillo o tabaquismo, se ha encontrado cierta relación, aunque ninguna de estas relaciones tiene unos números consistentes en los diferentes estudios. Hay también identificado un patrón de herencia mendeliana, tanto para las no sindromáticas como para las sindromáticas, y todas relacionadas con malformaciones en este gen principalmente, en el receptor del factor de crecimiento de fibroblastos tipo 1, 2 y 3. ¿Listo? Esto vamos a encontrarlo en algunos de los síndromes identificados en craniosynostosis sindromáticas, como los pacientes que tienen algunos sinostosis aisladas, el TWIST1, y vamos a ver el EphRIM-B1. Cuando se ha tratado de hacer una caracterización genética de estos genes en las malformaciones, vemos esta relación, ¿listo? Cruzón, por ejemplo, tiene alteraciones o mutaciones en los genes de factor de crecimiento, de receptor de crecimiento de fibroblastos 2 y 3, APER en 1, pero todos tienen alguna relación. Similarmente pasa con las craniosynostosis no sindromáticas. Por ejemplo, las bicoronales, que tienen cierta tendencia a presentarse en los pacientes con cuadros sindromáticos. Siempre que tengamos una bicoronal hay que pensar y buscar más allá que el paciente no tenga una patología sindromática. Tienen esta alteración en 2 genes y vemos que también se presentan de al menos de un gen en las otras malformaciones. El diagnóstico de estos pacientes, e insisto, en este punto es puramente clínico. Listo. El estudio imaginológico es confirmatorio, pero hay muchos autores que, especialmente los que han tratado de hacer una relación clínico-radiológica, indican que hay una correlación del 93% entre los hallazgos clínicos o la sospecha que usted tenga con estos pacientes sobre qué tipo de craniosynostosis y la reconstrucción 3D en una tomografía en ventana ósea. Entonces, hay que hacer mucho énfasis en esto, recordar muy bien las características de cada tipo de craniosynostosis, porque el diagnóstico parte de este punto. El diagnóstico o esos pacientes llegan generalmente al neurocirujano o al experto craniofacial, pues que es el que maneja estos temas, cuando los papás notan una asimetría en el cráneo y que generalmente lo notan desde el nacimiento en los primeros meses. La cabeza es
en los controles de crecimiento y desarrollo anormalmente pequeña o muy grande. ¿Listo? Y eso se debe pues a la anomalía de la configuración que tiende a revertir una vez esos pacientes se operen y mejoren la parte estética. Pueden presentar lateralización a dormir y algunos que se asocian más a hipertensión endocraniana pueden presentar además irritabilidad, vómito, síntomas asociados pues con la hipertensión endocraniana. ¿Listo? Esos pacientes siempre hay que tratar de identificarle la simetría craneal. Bueno, eso es un marcador importantísimo de ese tipo de patologías y palparle las suturas. Las suturas que están comprometidas generalmente tienen una cresta o son hiperostósicas. Entonces, se te puede marcar de entrada el diagnóstico de estos pacientes. Por eso dicen que se puede correlacionar con la tomografía en un gran porcentaje. Identificar el cierre temprano de las fontanelas, dado que acuérdense que las suturas tienen una relación estrecha con las fontanelas y el cambio de la configuración de las fontanelas te pueden indicar el cierre temprano de las suturas, la alteración de los movimientos oculares y el fondo de ojo en los pacientes con hipertensión endocraniana a esta edad. Si se logra hacer un fondo de ojo adecuado, tienden a tener papiledema, y las alteraciones craneofaciales y extremidades son relevantes cuando usted sospecha algún cuadro sindromático. Eso es lo que te va a separar al momento del examen físico el paciente con una patología no sindromática de una sindromática. Por ejemplo, vemos en este caso un paciente con una sinostosis unicoronal izquierda, ¿cierto? Es evidente la asimetría, pero podemos tener pacientes así que en nuestro medio algunos padres lo pueden considerar normal. ¿Listo? Entonces, hay que tener siempre una alta sospecha y hacer un examen físico adecuado. Con eso tenemos el 90-93% del diagnóstico de los pacientes. Sin embargo, pues nos vamos a apoyar de las imágenes. Voy a meterme de una vez con la resonancia porque voy a hacer caracterización más adelante de la tomografía en cada uno de los hallazgos, pero les dejo el siguiente mensaje. Rayos X, no. Listo. Tomografía para todos. Principalmente por el hecho de que la tomografía le aporta a usted información del parénquima cerebral, y algunos de estos pacientes se pueden relacionar con alteraciones intracraneales y del parénquima cerebral, y lo otro es que le permite una adecuada planeación quirúrgica ante un cuadro que usted ya sospecha que es una sinostosis. Listo. Entonces, hay una campaña de algunos grupos por tratar de dejar de lado los rayos X y hacer más tomografías en estos casos. La resonancia tiene como indicación principal los pacientes con craniosynostosis compleja. Todo paciente con craniosynostosis compleja que tenga más de una sutura, más de dos suturas comprometidas, hay que hacerle una resonancia. Pueden encontrar sorpresas como esta, ¿cierto? Fosas posteriores anormales, herniaciones amigdalares, chiaris, alteraciones de la línea media. Por ejemplo, en este caso no tenemos cuerpo calloso ni tenemos septo, ¿cierto? Entre otros. Bueno. Empecemos entonces. Vamos a hablar de la caracterización de las craniosynostosis no sindromáticas. Estas, como ya habíamos mencionado, son generalmente de una sola sutura, ¿listo? Y la morfología del cráneo va a depender de la sutura comprometida. Por ejemplo, si tenemos un compromiso de la metópica, vamos a tener un cráneo que va a tender a tener una forma triangular, ¿cierto? Con un vértice hacia la porción superior, por los mecanismos de compensación que vamos a comentar ahora, y va a recibir el nombre de trigonocefalia. Si tenemos una estenosis, un cierre prematuro de las suturas sagitales, está la conocida escafocefalia, que vamos a tener un cráneo en forma de quilla de barco, ¿cierto? Vamos a tener en forma de bala o de martillo, dependiendo de cómo usted lo mire. Si tenemos un compromiso de la lambdoidea posterior, perdón, de la lambdoidea unilateral, vamos a tener una plagiocefalia posterior con un aplanamiento de la zona comprometida y con áreas de compensación cercanas y lejanas, ¿cierto? Si tenemos un compromiso de las coronales, vamos a tener una plagiocefalia anterior, la zona comprometida se va a tender a aplanar, plagiocefalia es por aplanamiento. Y si tenemos un compromiso de ambas coronales, vamos a tener entonces un aplanamiento global con un aumento de perímetro del diámetro biparietal más que de los otros diámetros. ¿Qué se dice que causa este tipo de configuraciones? Entonces existen múltiples teorías. Hay teorías desde 1839. Por ejemplo, la de Sommering, que simple y llanamente indicaba que la sutura comprometida inducía una restricción del crecimiento en el sentido perpendicular a la sutura comprometida en un 90% y te daba una anomalía que para el momento no recibía ningún nombre. Listo, solamente achacaba la forma del cráneo a eso, a una restricción de crecimiento cercana a la sutura comprometida. Entonces fue Virchow en 1951 que le agregó algo más. Listo. Además del componente que ya había mencionado Sommering en 1839, que daba una deformidad, agregó
que existía un mecanismo de compensación, que el cráneo crecía por las zonas que estaban libres, o sea, si estaba estrecho en este punto, buscaba por dónde crecer, entonces generaba compensación hacia otras áreas. Fue lo que agregó principalmente Virchow en este punto. Y posteriormente, Mohs en 1959 achacó la forma del cráneo principalmente al compromiso de la base del cráneo, indicando pues que si teníamos una fusión de las suturas de la base del cráneo o no, iba a tener diferentes tipos de formas de la calota craneal. Pero la que hoy en día más se reconoce y se emplea es la de Virchow modificada, que es, en pocas palabras, el siguiente comportamiento que les voy a describir. Ese es un ejemplo de una fusión de una coronal izquierda. ¿Listo? Entonces, lo que dice la teoría más reciente es que si usted tiene una fusión de este lado, los huesos adyacentes a la sutura van a funcionar como una placa de crecimiento único, una placa ósea única. ¿Listo? Y va a ser una placa con poco potencial de crecimiento. Entonces, vamos a ver que todo el hueso o la formación de hueso alrededor de la sutura, pero que está dentro de la placa ósea, no va a crecer. Sin embargo, lo que está alrededor, el hueso sano que está alrededor, que está marcado por las cruces, va a tender a tener un crecimiento mayor. ¿Listo? Y que las suturas que son paralelas a la sutura comprometida, en este caso la sutura coronal contralateral, va a tener una tendencia a tener una compensación simétrica, o sea, va a haber un crecimiento tanto posterior como anterior, y eso es lo que explicaría que en los pacientes con una plagiocefalia anterior o una sinostosis unicoronal, esos pacientes tengan más un abombamiento frontal del otro lado, porque es que la coronal del otro lado crece de manera compensatoria hacia sin ninguna restricción. Y que las suturas que se encuentran en cercanía a la comprometida van a tender a tener un crecimiento menor, como ya lo había indicado, las que se encuentran lejanas van a tender a tener un crecimiento mayor y compensatorio. Con eso vamos a obtener la configuración que conocemos. ¿Listo? Cerrada la coronal del lado comprometido y un crecimiento normal de todo lo demás. Por eso entendemos que se presentan algunas craniosynostosis. Entonces vamos a hablar de las craniosynostosis más frecuentes, no sindrómicas. Empecemos por la más frecuente de todas, que es la escafocefalia, presente en alrededor del 40-60% de todas las no sindromáticas. Algunos han tratado de darle un valor numérico a esto utilizando el índice cefálico, que es, en pocas palabras, la medida del diámetro biparietal sobre el diámetro frontooccipital sobre parietal, y si da menor de 76, pues se habla de una escafocefalia o una oligocefalia. En estos pacientes tenemos entonces un cierre de la sutura que característicamente va a tener una cresta ósea o un abombamiento por hiperostosis en esta región, y va a presentar de manera, basado en el concepto de Virchow modificado, un crecimiento compensatorio del frontal hacia ambos lados. Esta configuración tiende a variar, y tiende a variar dependiendo del compromiso de la sutura en su longitud. Si nosotros tenemos una sutura fusionada más hacia la región anterior, vamos a tener más un bulging compensatorio frontal, y si la tenemos más fusionada hacia posterior, vamos a tener más una prominencia occipital. Otra característica, y eso es algo que los papás resaltan mucho una vez los pacientes empiezan a mejorar en el posoperatorio, es la disminución del diámetro bitemporal. Esos pacientes son aplanados, y de hecho si uno los ve de frente tienden a parecerse un pez, ¿cierto? Cuando se operan de manera adecuada, es lo primero que les sale. Entonces, es uno de los signos de éxito de la cirugía de manera adecuada, y pues es evidente lo que les había mencionado, la compensación frontal y occipital en esos pacientes. Esta es la imagen típica de un paciente con una escafocefalia. Estos pacientes hay que tratar de verlo en todos los ángulos, y con eso aportamos más a nuestro examen, nuestro diagnóstico clínico. Vemos un paciente que tiene un diámetro bitemporal bajito, biparietal bajito, vemos unos temporales aplanados, ¿cierto? Cuando lo vemos desde la porción superior, vemos lateral, en una porción mentoniana desde abajo, ¿cierto? Aquí se ve en este punto de manera evidente la compensación frontal en un paciente con una escafocefalia. En las imágenes vamos a ver de manera clara, entonces, dependiendo de la edad, ¿cierto? Un cierre de la sutura sagital, y, como vimos en el caso nuestro, un cierre de la mitópica por la edad en la que estaba el paciente.
¿Listo? Y podemos encontrar algunos hallazgos, como lo mencionó Daniela, sugestivo de hipertensión endocrinal como la craniolacunia, ¿cierto? La trigonocefalia es resultado, como lo había mencionado, de un cierre de la sutura metópica. ¿Listo? Recibe el nombre por la forma triangular que el cráneo obtiene después del cierre de este, y vamos a tener entonces una compensación, como bien lo sabemos, en el sentido paralelo de los huesos. Entonces el frontal va a tender a irse hacia la línea media y hacia adelante, dándonos esa punta característica en la trigonocefalia, ¿cierto? Vamos a tener una disminución también del volumen similar a la escafocefalia, de los bíceps de la región biparietal, ¿cierto? Los pacientes también son planitos al principio, parecen una quilla adelante, y un abultamiento frontal anterior con una compensación parieto-occipital posterior. ¿Listo? Que es lo que me muestra en esta raya. Entonces, eso me da la forma triangular conocida en esos pacientes. Esos pacientes son característicos, yo creo que es el diagnóstico más fácil de hacer. ¿Listo? Esta cresta anterior es muy evidente en los pacientes, y esos pacientes hacen un hipocampo porque tienden a tener una poca separación de las órbitas, y una fusión o un acercamiento de las órbitas y los ojos hacia la línea media. ¿Listo? Esta es la tomografía clásica de una trigonocefalia. Vemos entonces un ribete o una cresta en la región metópica. Esto se puede presentar en múltiples espectros. Podemos tener solamente una cresta que puede no llamar mucho la atención, como también tener un cuadro bastante llamativo con una cercanía importante de ambas fosas orbitarias hacia la línea media, que lo hace mucho más llamativo desde el punto de vista estético. Algunas metópicas se pueden ver desde el embarazo, desde el vientre, es de los diagnósticos que se pueden hacer desde el punto de vista prenatal, en ecografía, dependiendo del ecografista, pero más que todo en resonancia se pueden ver para diagnosticar la cronosinustosis del vientre. La plagiocefalia unilateral es el término que utilizamos principalmente para el compromiso de las suturas landoideas en la región posterior, y se da un aplanamiento del occipital de la región comprometida con una característica importante, que son principalmente un desplazamiento de la oreja ipsilateral hacia adelante, una compensación parieto-occipital contralateral, como la vemos acá, ¿cierto? Y va a también tener una compensación parietal y frontal hacia adelante. Esta es la imagen característica entonces de un paciente con una plagiocefalia unilateral. ¿Listo? Vemos el aplanamiento del área comprometida, vamos a sentir la sutura landoidea comprometida de forma llamativa, y miren la compensación anterior que se presenta en este paciente. En este caso vemos que la sutura comprometida es la que está marcada por rojo, ¿cierto? Entonces, perdón, la que está marcada por azul, y vemos que hay una compensación contralateral. Entonces, cuando vemos esto hay que abrir un poco el ojo y mirar cuál está funcionada realmente. Si no tenemos una reconstrucción, en cambio la reconstrucción nos da el dato de manera inmediata. En este caso, vemos entonces la landoidea del lado izquierdo comprometida, y este hallazgo es característico en estos pacientes. Es el bulging o una compensación de la mastoides del mismo lado. Listo, tiende a tener un desplazamiento hacia inferior y hacia adelante en estos pacientes. La sinostosis unicoronal, y la mayoría de los autores coinciden en que hay que procurar llamarla por ese nombre para que no se presente una confusión con la plagiocefalia posterior, ¿cierto? Se tiende en textos anteriores a hablar de plagiocefalia anterior y posterior. Ahora están recomendando hablar de sinostosis unicoronal, dado que no es evidente pues el nombre y nos lleva alguna vez al punto que estamos tratando, que está comprometido. Consiste en cierre de una coronal, y este cierre induce unos cambios muy llamativos en esos pacientes. ¿Listo? Principalmente en la región superior y lateral de la órbita. Entonces, los pacientes tienden a tener una hipoplasia del ribete orbitario en la porción superior, que va a inducir una hipoformación y una imagen en forma de gota de la órbita, o un jalonamiento de la esquina superolateral de la órbita hacia lateral. Eso va a dar una apariencia o una imagen que llaman, vamos a ver más adelante, en ojos de arlequín, ¿cierto? Por el payaso pues que conocíamos antes, que el arlequín. Además de eso, vamos a tener una compensación frontal del lado contralateral, una compensación temporal del mismo lado, y una fosa craneal anterior pequeña en esos pacientes. Esta es la apariencia de esos pacientes. Los pacientes tienden a tener una órbita
poco formada y desplazada hacia el superior en el lado comprometido. Incluso este pareciera ser el ojo normal para muchos padres, pero en realidad el ojo o la órbita normal es la contralateral, porque la apariencia de la malformación del cráneo da la impresión de que el paciente tiene el ojito, la ceja levantada y el ojito de adecuado o la órbita de adecuado tamaño. Listo. Esta es la compensación frontal contralateral que les mencionaba. Esta es la órbita comprometida por la sutura comprometida y esta es la compensación contralateral. Esta es la imagen, la reconstrucción de un paciente con una sinostosis unicoronal, pues del lado derecho. Vemos entonces lo que les estaba mencionando, la imagen radiografía, ¿cierto? La imagen ojos de Arlequín, que vemos es la apariencia de gota que va hacia la región superior y lateral de esos pacientes. Muy bien, disculpen aquí el título, es la plagiocefalia, la braquicefalia. Aquí tenemos un compromiso entonces de ambas suturas coronales, ¿cierto? Es un paciente que tiende a tener la cabeza un poco más achatada, con un aumento del diámetro biparietal. Vamos a tener en estos pacientes una compensación parietal y frontal, ¿cierto? Pero un crecimiento en el sentido antero-posterior menor. Esta es la reconstrucción de un paciente con una braquicefalia. Vemos entonces un cierre de la sutura de forma bilateral de la coronal, ¿cierto? Con una compensación importante de la región frontal y la parietal. Cuando tenemos un paciente con cierre bilateral de suturas coronales, hay que buscar otros hallazgos para descartar cuadros sindrómicos. Listo, la mayoría de los sindromáticos tienden a tener pacientes braquicéfalos. Listo, por un compromiso bilateral. Y podemos tener también entonces combinación de cierre de suturas, por ejemplo en este caso, que tenemos un cierre de la sutura coronal de un lado y de la lambdoidea del otro lado, que nos van a dar configuraciones más bizarras, sin necesariamente estar relacionados con cuadros sindromáticos. Entonces, por eso insistía que las craniosynostosis complejas que nos llevan a pensar en cuadros sindromáticos debe tener más de 2 suturas comprometidas. Ya para ir terminando, les voy a mencionar entonces las sindromáticas más frecuentes. Empezamos por el síndrome de Cruzón, que es un síndrome asociado, como hemos mencionado, a alteración del receptor de fibroblastos, ¿cierto? 2 y 3, en este caso. Y son pacientes que van a tener una craniosynostosis bicoronal, pero también se pueden asociar a craniosynostosis sagital, pero la más frecuente es la bicoronal, con característicamente una hipoplasia del macizo medio facial. Bueno, entonces los pacientes tienen un maxilar pequeño y van a tener una poca formación de la región frontal por la misma craniosynostosis que tenemos, y eso les va a dar una apariencia de esos talmos, de ojos salidos en esos pacientes, además de la formación escasa de la pirámide nasal. Bueno, esta hipoformación o esta hipoplasia maxilar va a generar igualmente con una formación mandibular normal la apariencia de prognatismo en estos pacientes. Esos pacientes, a diferencia de los otros síndromes, son los únicos que no tienen alteraciones en extremidades. ¿Listo? Algunos reportes hablan de compromiso en codos o algunas fusiones cervicales, pero la mayoría de los pacientes solamente tienen una alteración craneofacial, y eso hace el diagnóstico del cruzón mucho más sencillo a comparación del Pfeiffer y el Apper. Listo, que sí van a tener alteraciones en las extremidades. Ya en el Apper. Listo. El síndrome de Apper, además de tener braquicefalia y en algunas otras circunstancias, van a tener también una sinostosis total, todas las estructuras cerradas. Van a tener alteraciones de la separación de los deditos, ¿cierto? Van a tener sindactilias membranosas de forma llamativas, alteraciones intracraneales de la línea media, hipoplasia o monoformación del cuerpo calloso del sistema límbico. Por eso esos pacientes hay que estudiarlo con resonancia siempre que nos llegue. Listo. Y el primo de este es el Pfeiffer. Listo. Estos también tienen síndrome con compromiso de ambas suturas coronales, alteración de las extremidades superiores, pero a diferencia de el Apper, no tiene alteraciones de la unión de la formación de la mandíbula superior, que les da una especie de mordida abierta a estos pacientes, a comparación de estos. Listo, es como la diferencia, pero en realidad es una cosa muy sutil y que solamente lo ve alguien que está entrenado para ver ese tipo de pacientes. Esto tiene un espectro donde pasamos del menos severo al más severo, donde incluso vamos a tener
cráneos en trébol por el cierre total de las suturas. Es una patología que tiene un pronóstico cognitivo pésimo y quirúrgico pues también muy difícil con esos pacientes. Vean lo que les decía, estas son tomografías con reconstrucción de un upper, un cruzón y un Pfeiffer. Lo único que tienen en común es el cierre de las suturas bicoronales. Vean, todos tres tienen las bicoronales cerradas. Entonces, el mensaje con esto es, siempre que tengamos una sinustosis bicoronal, buscar malformaciones adicionales en esos pacientes que nos descarten o nos lleven a pensar en síndromes asociados a la craniosynostosis. Ya para terminar, las últimas dos diapositivas, entonces, como les había mencionado, vamos a hablar de la craniosynostosis o la plagiocefalia posicional o no sinostósica, que se va a presentar en uno de 60 nacidos vivos. Generalmente es occipital, unilateral en el 70% de los casos, pero también vamos a encontrarla bilateral siendo posicional. ¿Listo? En el casi 20% de los casos. Se ha aumentado la frecuencia de motivos de consulta por esto, dado a la recomendación de la Sociedad Americana de Pediatría desde los 90, de poner a los pacientes boca arriba de manera constante para prevenir el síndrome de muerte súbita del lactante. Entonces, eso disparó muchísimo las consultas por este hallazgo hasta un 600%. Lo vamos a ver dentro de 8 días. Vamos a hablar de las adecuadas medidas que indica la literatura para el manejo de esto. Y en pocas palabras, se comporta la plagiocefalia posicional como esto. La cabeza de un niño a esta edad es como un globo lleno de agua. ¿Listo? Y si la mamá lo deja constantemente en una posición, o él por una tortícolis queda constantemente en una posición, ese globo va a tender a deformarse, a generarme una alteración de la configuración craneal, que cuando la vemos desde arriba, va a caracterizarse por un adelanto, ¿cierto? Por un desplazamiento del pabellón auricular del lado comprometido hacia adelante y una compensación frontal del mismo lado del aplanamiento. ¿Listo? Son características. Y lo traje con imágenes para que no se nos olvide. La diferencia importante en esos pacientes es esta. Las suturas vistas, porque muchas veces tenemos la duda y llegan con tomografía, las suturas abiertas en los pacientes con plagiocefalia posicional, las dos están abiertas a pesar de que, miren, está aplanado en este lado, sí o no, y tiene la compensación frontal del mismo lado. Y otro dato importante, que cuando trazamos una línea en el mismo eje del conducto auditivo interno, los pacientes con plagiocefalia posicional van a tener el eje en el mismo punto, a diferencia de los pacientes que tienen una craniosynostosis por cierre de la nariz. ¿Listo? Eso era lo que les traía hoy. Muchas gracias.